En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esta palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Pues bien, quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo y después de mirarse se da la media vuelta y al instante se le olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Esa frase tan bonita, ¿no? Prontos para escuchar y lentos para hablar, ¿sí? Lentos para enojarse. Yo creo que es una enseñanza bien bonita de Santiago hoy, porque a veces nosotros no escuchamos bien, no practicamos la escucha, siempre queremos hablar, siempre queremos decir algo, siempre queremos imponer, pocas veces queremos escuchar al otro, lo que el otro está pensando, por lo que el otro está pasando. Santiago nos dice en esta mañana, hey hermanos, sean prontos para escuchar, o sea, en este mundo de hoy la gente necesita ser escuchada. Nosotros seamos esas personas que escuchemos a los demás, esa situación difícil por la que están pasando. Escuchar no es juzgar, escuchar no es criticar, escuchar es simplemente prestar el oído y hacerle entender al otro que yo estoy contigo, de que te estoy entendiendo y que estamos caminando por el mismo lado y que quizás que aunque hayas tenido alguna debilidad, aquí estoy. Escuchar es poder decirle al otro, aquí estoy. Entonces, prontos para escuchar, lentos para hablar. Antes de hablar pensemos, antes de hablar entendamos, antes de hablar también es bueno poner en nuestra mente que más que una palabra, lo que necesita el otro es un abrazo, ¿sí? Es algo más práctico que teórico. La palabra es muy teórica y no tanto se necesita la teoría. Hoy estamos necesitando también la práctica, la que nos ayuda a ser diferentes y mejores. Entonces Santiago nos dice eso, lentos para enojarnos, porque la ira, y lo dice él, la ira del hombre no produce la rectitud que Dios quiere. Cuando uno sufre ataques de ira, uno se desespera, uno se transforma y hace cosas que no debieran de ser. Por eso dice lento para enojarse, porque a veces fácilmente nos enojamos con cualquier persona. No nos podemos enojar, tenemos que tener paciencia. Ayer Santiago nos hablaba de la perseverancia, de la paciencia. Estas son virtudes que necesitamos todos los días. Perseverar en la fe y paciencia con los otros para poder perseverar. Entonces, este es un dato bien importante. Más adelante dice, la verdadera religión es aquella que le ayuda a los huérfanos, ¿listo? Y a las viudas, y dice, guarda de este mundo corrompido. O sea, la verdadera religión es aquella práctica de la ayuda a los demás. No es solo nada personal, es hacia los demás. A veces pensamos que nuestra religión es solo personal. Yo y mi Dios. Está bien, eso es verdad. Pero también tiene que ser yo, mi Dios y los otros. Porque acuérdense que el mandamiento del amor incluye amar a Dios, amar a los otros y amarse uno mismo. No es yo y mi Dios o mi Dios y yo. No, es mi Dios, yo y los demás. O los demás, mi Dios y yo. Mi Dios, los demás y yo. Eso es un círculo donde todos caben y donde todos deben incluirse también. Entonces, en esta lectura de hoy, Santiago nos está diciendo, hey, paciencia, escuchemos. Esa es una frase muy propia del Antiguo Testamento. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, escuchemos. Antes de hablar, meditemos, antes de decir algo. Antes de responder, guardémonos de la ira, guardémonos de la rabia.
Simplemente escuchemos y vamos a tratar juntos como qué podemos hacer, qué se puede hacer diferente. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida les llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Nos encontramos aquí con otro evangelio muy similar al de la semana pasada que hablábamos del tartamudo y el sordo. Cuando Jesús echa saliva en la lengua, mete los dedos en los oídos, ¿sí? Y que yo les preguntaba, ¿habría necesidad de hacer eso? Hoy nos encontramos con un ciego al que le dice Jesús, impóngame las manos. Y Jesús lo hace en proceso, le impone primero las manos y le dice, ¿ves algo? Y el ciego le dijo, veo algo, veo como árboles. Y después vuelve y se la impone y lo toca y ves algo, ahora sí veo bien. Eso se llama proceso. La pregunta siempre es, ¿tenía necesidad de hacer ese proceso Jesús? ¿Tenía necesidad de imponerle de esa manera las manos? ¿Sí? Le puso saliva en los ojos. Todos esos son signos de sacramentales, de acompañar la gracia, que ya se los enseñé la semana pasada. Todos los signos nos ayudan para alcanzar la gracia. Todos los signos nos ayudan para estar en gracia y para vivir mejor en la gracia. Estos son los signos que usa Jesús para demostrar la gracia de Dios. La iglesia tiene el agua, el aceite, ¿sí? La luz. Muchos signos tiene la iglesia que nos ayuda ¿para qué? Para conectarnos con la gracia de Dios. Pero este proceso de ves algo y luego dice, ahora sí veo bien, yo pienso que es el proceso de todos. No, uno a veces quisiera como ver a la primera vez. Y no es así, es un proceso. Esta ceguera espiritual es un proceso de que se van cayendo las escamas lentamente. No es que se van a caer hoy ya, no. Lo que Jesús nos quiere enseñar es recuperar la vista, es un proceso de poco a poco. No es el ya, pero sí es el recuperar poco a poco y lentamente. Entonces, en este día Jesús nos está diciendo, acércate a mí, yo te doy la gracia, pero vamos un poco a poco. Y es mejor porque se valora mejor, se valora más. Pidámosle pues al Señor en este día que nos ayude a ese ver poco a poco, a ese ver en ese proceso, ver en ese proceso lo que necesitamos y lo que nos está faltando. Pero también pidámosle que nos ayude a que nosotros podamos escuchar mucho más a las personas y la palabra de Dios y antes de hablar cualquier cosa, reflexionarla en nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.